ustedes se van a conectar. Sé que van a ver este video y sé que va a ser de mucha utilidad para sus vidas. Eso esperamos con la ayuda de Dios. Entonces le damos gracias a Dios por todo eso, ¿sí? Y verdad, felicitarlos una vez más por su entrega, por su dedicación. Y como lo he dicho por ahí, los más beneficiados de todo esto seremos cada uno de nosotros, de ustedes, que se empeñan, se dedican a hacer este trabajo como lo han hecho con todo su amor, su corazón, su entrega, valga la redundancia. Vamos en este momento a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te doy gracias en este momento por esta oportunidad que me brinda de compartir esta temática que estamos viendo del proceso de la Biblia. Señor Jesús, yo sé que esto se ha convertido y se convertirá para una bendición de cada uno de los niños que se interesan, como lo han hecho con el corazón, de aprender, de dar lo mejor de ellos también. Yo sé que, Señor, tú obrarás cada día más en ellos, en sus vidas, para que ellos puedan permanecer hasta el final contigo. Soberano Dios, esta clase es una clase mejor aún de las que les colocan en los colegios, porque esta clase es una clase que va ligada a la vida espiritual, al conocimiento tuyo, Señor, de tu palabra. Señor, yo te ruego en este momento que le ayudes a cada uno de estos niños y que ellos puedan guardar, atesorar en sus corazones esta palabra hasta el fin o hasta que tú vengas, soberano Dios. Te lo suplico en tu nombre admirable. Amén. Entonces, el tema de hoy es los materiales usados en su elaboración. ¿Qué materiales utilizaron, sí, en su elaboración? Entonces, el versículo de memoria es el siguiente: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Amén. Éxodo 32, 16. Ese es el versículo. Vamos a aprendernos, ¿sí? Y vamos a tener ahí, porque una de las tareas es esa, que les pongan después cada uno el versículo de memoria sin mirar. Entonces, quiero comenzar diciéndoles o haciéndole una pregunta. Cada uno se va a responder allá en sus casitas, y es la siguiente pregunta: ¿qué materiales utilizaron o se utilizaron para construir el templo, la iglesia? Bueno, sí, el templo, el lugar de reunión o el salón de clase. ¿O qué materiales usaron para construir su casa? ¿Sí? Entonces yo voy a responder a lo que yo utilicé para construir mi casa. Bueno, utilicé hierro, cemento, cabillas, arena, bueno, en fin. De ahí hay muchos más que se utilizaron. Ustedes allá van a decir, no, aquí se utilizó esto, se utilizó zinc, bueno, etcétera. Para el templo se utilizó mármol. Bueno, en fin, todo lo que puedan utilizar ustedes allá van a decir, bueno, se utilizó esto, aquello, ¿sí? Antiguamente, niños, no fue así. Antiguamente las casas no eran de ese mismo material que son hoy en día. Las casas se construyeron de una forma, de unos materiales, se utilizaron unos materiales diferentes. ¿Como qué? Como la paja, como el barro, como la madera. Bueno, esa todavía la veo hoy, pero la madera. Se utilizó las cañabravas, la guauda. Bueno, se utilizaron todo eso. Así también sucedió cuando se empezaron a escribir los primeros documentos. Se fueron escribiendo en un material rústico, ¿sí? Muy rústico, pero al transcurrir del tiempo el hombre fue perfeccionando, adecuando todo, y así podemos hoy tener unos materiales mejores, ¿sí? Bueno, acá tengo al bebé. Salude a los niños, bebé. Dígale hola, niños. Hola. Diga, Dios les bendiga. Dios me bendiga. Amén. Bueno, él está ahí conmigo. Él se va a estar quietico acá. Bueno, entonces, en los tiempos antiguos, las personas que vivían necesitaban llevar su registro en algo. Así, perdón un momentico ahí, niño. Mamá, agarra el niño. Vaya, papá. Esto pasa aquí cuando grabamos en casa. Vaya. Diga hola. Bueno, entonces en la antigüedad la gente necesitaba llevar su registro de economía, también
habían leyes, habían ordenanzas que se dieron en ese entonces, y las personas tenían que tener eso también recopilada, guardada, no solamente en su mente como hablábamos la clase pasada, sino en algún libro, ¿sí? En algún lugar donde ellos pudieran leer y acordarse de lo dicho. Y en ese caso fue el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a quien el Señor le dio estatutos, mandamientos, ordenanzas, leyes para que pusieran por obra, y era necesario guardar esta información como lo dije anteriormente. Entonces, el primer material usado fue la piedra, ¿sí? Para la Biblia, para la escritura, fue la piedra. Pues en ella se grabaron las inscripciones en superficie, se escribían textos, en algunos de sus casos dice que se cubría con sal, ¿sí? Se esculpía, es decir, con cinceles de hierro, para poder colocar la letra, las palabras y grabar eso, y se le cubría con sal. Los 10 mandamientos, que todos sabemos eso, que Dios le dio a Moisés, esos mandamientos fueron en unas tablas de piedra, ¿sí? Entonces el primer material utilizado, uno de los primeros, fue la piedra. Dice que también se utilizaban unas tablillas de escribir, las que utilizó Isaías y Abacú, pueden haber sido hechas de madera, de marfil. Hay unas tablillas que también fueron hechas de arcilla, generalmente tenían bisagras para formar escuchen bien, un díptico y un políptico. No un político, un políptico. Es diferente a político, no se vayan a confundir, niños. Entonces ustedes me dirán, hermano Robert, ¿y qué es eso? Vamos a aclarar. Dice que es un cuadro bajo relieve formado por 2 o más tablillas. Yo estuve averiguando en internet y prácticamente digamos que son 2 hojas así, 2 hojas con una bisagra, y entonces forman esto, y entonces eso era un políptico y díptico. Entonces el adobe, o es decir, sí, esa masilla, si podíamos decirlo, que usó Ezequiel, era de arcilla, sí, un barro similar a las tablillas utilizadas para los planos y mediciones en Babilonia. Es decir, estos se utilizaron para los planos del templo, sí. Entonces también existían tablillas de cera, también existían tablillas de cerámica, bueno, otra clase de cerámica, pero dice ahí que también existía. Otro material fue utilizado, fue la ostracas, ¿sí? Ese material de la ostraca, bueno, tengo algo acá, y es lo siguiente. Dice que se utilizaba como borradores para aprender y escribir o pintar. Las ostracas son muy numerosas y es la fuente de información muy útil. El nombre técnico es tiesto o cacharro. Y el versículo que contamos en Job, cuando dice, y tomando Job un tiesto para rascarse con él. A eso se refiere, ahí no se refiere a un tiesto de la cocina, sino en ese aspecto, ¿sí? Bueno, aparte de esto, para ir concluyendo ya también, ellos utilizaban para escribir sobre esos materiales, utilizaban cinceles, utilizaban buriles metálicos para grabar en la piedra o marfil o arcilla. El punzón usado por Jeremías era un punzón de hierro que se utilizaba en materiales duros, ¿sí? Porque bueno, hoy en día, digamos, hermano, yo si les dejara una tarea, le dijera, niños, vamos a escribir algo sobre una piedra. Usted, no, eso es fácil, con un marcador y tal, y si es permanente. Hoy vemos inscripciones que tienen años que el hombre hizo después, pero esas inscripciones son con marcadores que no son borrables y eso. Pero ha de notar que en ese entonces eran hechas, es decir, formaban las letras para conformar las palabras y no escribían como podemos escribir hoy sobre una piedra, no de esa forma, la esculpían con los cinceles para así formar sus palabras, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los casos de eso, como lo dije anteriormente, fueron, como podemos evidenciar acá, fueron los 10 mandamientos que se los dio Dios a Moisés. Yo tengo unos versículos acá, muchísimos, pero voy a leer unos poquitos. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Bueno, algo sobre se puede escribir.
Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra y la ley de mandamiento que he escrito para enseñarla. Las tablas de piedra. Josué, como una gran piedra, fue colocada como testigo, que ella ha oído todas las palabras. Ezequiel toma un molde de barro en el barro fresco y dibuja en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, acá hay otro que dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que escribiese en un libro que con cincel de hierro, escuchen bien, y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Entonces, niños, es importante conocer cómo fue que Dios hizo a conocer su voluntad al pueblo de Israel. Y también lo hizo, como decíamos en la clase anterior, que fue por medio de la palabra oída. Podemos decir en este momento que también fue con la palabra escrita. Dios mismo les enseñaba qué material utilizar para que se escribieran sus palabras. Entonces, mire, como sucedió todo esto, como ha sucedido todo esto con respecto a la palabra de Dios, yo creo que esta palabra debemos amarla, debemos valorarla, debemos apreciarla cada día y debemos seguir aprendiendo de ella. Amén. Podemos concluir y darnos cuenta que, como les dije anteriormente, que todos estos materiales con que se utilizaron para escribir la Biblia, todos estos materiales están registrados en la misma Biblia. Amén. Para el hombre y para el pueblo, para todo. Dios mismo empezó usando todos estos materiales cuando dio la ley a Moisés. Ya lo dije, ¿sí? Entonces, podemos concluir eso. Entonces, que debemos amarla, debemos apreciar, valorar esta palabra. Listo, para concluir, evaluación. Hay varias preguntas. Yo se las voy a enviar por el WhatsApp y ustedes las van a responder. Mis niños, los amo en el Señor. Sigan así con ese ánimo. Los que no se han integrado y puedan oír este video, también se puedan unir más para que todos podamos aprender y será de gran bendición para nuestra vida. Dios les bendiga.